Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la segunda jornada del seminario correspondiente al día jueves 17 de junio. Los dejo con Kelly Guamán, tesorera del SME Student Chapter de la Universidad Central del Ecuador, quien será la anfitriona de esta tarde. Bienvenida, Kelly. Gracias, Camila. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida a la jornada vespertina de este ciclo de conferencias. Agradecemos a Jóvenes Mineros y al Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de La Serena por la invitación al capítulo SME de la Universidad Central del Ecuador. Para iniciar con este evento, damos la bienvenida a Tiare Ceballos, quien nos presentará el tema Cobalto, presente, pasado y futuro. Tiare es geóloga diplomada en gestión ambiental y sustentabilidad energética. Actualmente cursa un magíster en gestión ambiental. Es una persona activa socialmente en eventos de apoyo a la comunidad. Además, es apasionada por la labor de la docencia. Por ello, desempeña como académico en el Departamento de Minas de la Universidad de La Serena y es coordinadora del área de geología de dicho departamento. Tiare, bienvenida. Muchas gracias. Tienes toda nuestra atención. Hola, Kevin, muchas gracias por la presentación. En verdad, solo comenzar ya a compartir lo que les tengo preparado para el día de hoy. Vamos a ver. Compartir. Ahí sí. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, Tiare. Sí. Ok. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, primero que todo, por esta invitación a participar en este seminario. Felicidades también a todos los organizadores. Y bueno, dados estos agradecimientos, me gustaría nuevamente presentarme para quienes no escucharon. Mi nombre es Tiare Ceballos Domínguez, soy geóloga y académica de la Universidad de La Serena. Y hoy les voy a presentar la siguiente charla respecto al cobalto, titulada Cobalto, pasado, presente y futuro. Esta presentación está enfocada en 4 ejes temáticos principales. Primero comenzaré con las consideraciones, con las generalidades respecto a lo que es el cobalto, de dónde viene, cómo se produce, los temas más generales y acotados respecto a este. Para seguir con la historia del cobalto, principalmente en Chile, la situación actual en Chile y el mundo, y cuáles son las perspectivas de este mineral, ¿cierto? Que se les tienen bastantes expectativas también. Como dato curioso, antes de comenzar, el cobalto fue descubierto por primera vez en 1739 por el químico y mineralogista sueco Georg Brandt. Su nombre deriva de la palabra alemana Cobalt, que significa duende. Así que, dado este dato curioso, ya me voy a centrar mucho más en lo que es este elemento. Según la clasificación de Goldschmidt, pertenece a los elementos del grupo de los hidrófilos, gracias a la afinidad química que tiene este elemento con el fierro, el níquel, el oro, el molibdeno, entre otros. Además, es un elemento metálico que no existe como mineral puro en la naturaleza. Existe un amplio rango de minerales que contienen cobalto, pero la mayoría de ellos se encuentran concentrados en escasos y acotados depósitos minerales. Hay aproximadamente 30 minerales de cobalto en el mundo, cuyo contenido varía entre un 12 a un 40%. Además, existen más de 100 minerales que contienen menores cantidades de este elemento o la presencia de este ocurre como reemplazo de otros metales. Por ejemplo, el cobalto puede ser sustituido por por metales de transición de muchos otros minerales. Por ejemplo, el hierro y el níquel, debido a la similitud química que tienen entre estos. Es así entonces que el cobalto como elemento puede sustituir parte del fierro dentro de la estructura, principalmente de la arsenopirita, y que hace que se enriquezca en
cobalto, debido a esta sustitución que se puede generar. Específicamente aquí son estos minerales los más frecuentes en los yacimientos chilenos y se presentan asociados a minerales como la pirita, la calcopirita u otros minerales de cobre. Por lo tanto, los podemos encontrar conformando esta asociación mineralógica. Se asocia también a elementos, no solamente a minerales, sino que también a elementos como el cobre, el níquel, el hierro, el arsénico, y puede además encontrarse como especies sulfuradas u oxidadas dependiendo del medio en que éste se forme, dependiendo de su ambiente de formación. El cobalto así puede formar minerales en un perfil oxidado, donde destaca la eritrina, que es un arseniato de cobalto de color rojo carmesí, como se observa en la primera figura. También hay una gran cantidad de óxidos e hidróxidos de una coloración más negra, como la asbolana, que es una mezcla de óxidos de manganeso y cobalto, o también la heterogenita, que es un hidróxido de cobalto. Estos son frecuentes más bien en las zonas superficiales. De los minerales como mena propiamente tal de cobalto, destaca la cobaltita, que es uno de los sulfurarseniuros predominantes en los mejores yacimientos y los más conocidos, al menos en nuestro país. Por ejemplo, en el distrito de San Juan, del que les voy a comentar más adelante, se observan metas solamente de este mineral. En Chile se puede observar que la mineralización posee una zona hipógena y una zona de enriquecimiento secundario. Esto es bastante similar a lo que ocurre en los yacimientos de cobre. En términos generales, la mineralización de los yacimientos está dado por el mineral que observamos acá, que es la cobaltita, así como también especies, ¿cierto?, de distintos arseniuros de hierro, pero con menor contenido de cobalto. La mineralogía hipógena, entonces, es aquella que se destaca por presentar la cobaltita dentro de sus constituyentes. Y dentro de la zona enriquecida destaca este mineral llamado eritrina, seguido también de la asbolana y la heterogenita. Las altas concentraciones de cobalto que van a generar un interés económico se van a dar en distintas configuraciones, no solo como estos minerales, pero mayormente van a destacar aquellas que tengan contenidos en sulfuros, en sulfurarseniuros y también en óxido. En primer lugar, la cobaltita, como podemos observar aquí su fórmula, está compuesta por arsénico, cobalto y azufre. Puede contener hasta un 10% de hierro dentro de su constitución y cantidades variables también de níquel. Recuerdan que recién les mencionaba, ¿cierto?, el tema de esta sustitución a nivel químico que puedan tener estos elementos. En cuanto a su estructura, se asemeja mucho a la pirita. Si se fijan bien en la fotografía, se parece un poco, ¿cierto? Cada uno de los átomos de azufre que contiene la cobaltita es sustituido, ¿cierto?, ¿cierto?, dentro de esta estructura atómica. ¿Por qué? Por un átomo de arsénico. Aparecen principalmente en depósitos hidrotermales de alta temperatura, así como también en rocas metamórficas. Se produce en asociación con otros minerales. Principalmente la cobaltita la encontramos de la mano con magnetita, esfalerita, zoisita, incluso con calcitas. Mientras que la eritrina, como podemos ver aquí también su fórmula, es un arseniato de cobalto hidratado. Siempre se va a presentar en este color carmín que la hace bastante particular y bastante característica. Va a presentar esos pequeños cristales aciculares también que la hacen inconfundible con otros minerales. Aunque si bien la eritrina es un mineral de importancia, tiene casi un 30% de cobalto dentro de su constitución, más bien es utilizado como guía para encontrar minerales asociados al cobalto y también a la plata nativa. Aparece esta como una formación secundaria más bien
en las zonas de alteración de depósitos de sulfuro que contienen cobalto. Por lo tanto, es aquí, ¿cierto?, donde se forma esta guía, este camino, que al encontrarla podemos encontrar yacimientos de cobalto de mucho más interés económico. Además, otra característica importante de la eritrina es que al momento de formarse genera esta especie de costra, como se ve también, ¿cierto?, en la imagen. Esta costra recibe el nombre de flor de cobalto. De hecho, se conoce también como flor de cobalto. En la corteza, la concentración promedio de cobalto es de 25 partes por millón. De hecho, las andesitas, como roca, ¿cierto?, poseen una concentración de 20 partes por millón de este elemento. Pero no es lo mismo que yo la tenga concentrada en la corteza, en la roca, en el mineral, o incluso si este cobalto, ¿cierto?, está formando o está sustituyendo otros elementos. Los principales depósitos cobaltíferos, como se puede ver aquí en la imagen, que están agrupados, ¿cierto?, ocurren a lo largo de la provincia metalogenética de lo que es la cordillera de la costa, entre la región de Atacama, la tercera región de Atacama, y la cuarta región de Coquimbo en Chile. En similar distribución, porque estos yacimientos van muy de la mano de lo que es la franja ferrífera chilena. Yacimientos, ¿cierto?, que están hospedados en rocas metamórficas pertenecientes al Paleozoico, al igual que rocas intrusivas, rocas volcánicas y en mucho menor medida rocas sedimentarias del Cretácico inferior, en un ambiente que es considerado como un ambiente de arco volcánico. Además de que se distribuye, ¿cierto?, espacialmente en esta zona, están inmersos en una zona que está afectado por este sistema de la falla de Atacama. El sistema de falla de Atacama, ¿cierto?, va desde Iquique hasta aproximadamente la cuarta región. Otras evidencias dentro de lo que es la distribución de estos yacimientos apunta más que nada a que hayan algunas vetas de cobalto y también mantos de cobalto alojados en rocas volcánicas y rocas sedimentarias, también del Cretácico inferior, pero ahora de la zona de Trasarco. Y no solamente en la tercera y cuarta región, sino que también apuntan las evidencias a la existencia en su momento, ¿cierto?, de depósitos de cobalto en el distrito Merceditas, alojado en la zona del volcán, en el Cajón del Maipo, de la región metropolitana, y también un poco más al sur, en la laguna del Maule, en la región del Maule. Y como para ya ir cerrando esta parte de las consideraciones, tenemos que tener en cuenta o debemos conocer que los yacimientos cobaltíferos de Chile, específicamente en nuestro país, ¿cierto?, son de origen hidrotermal. ¿En base a qué? En base a los tipos de depósitos de mineral que tenemos acá en la cordillera. La única evidencia que existe documentada de depósito de mineral primario de cobalto ocurre dentro, ¿cierto?, de esta zona de arco, del arco y también del trasarco del Cretácico inferior. Ahora sí, ya estamos listos, ya tenemos los conocimientos para poder entrar netamente a la historia del cobalto en Chile. Como bien es sabido por muchos, Chile tiene una larga historia de minería. En el pasado fue principal productor de los nitratos, específicamente del salitre, hasta la llegada del salitre sintético. En la actualidad es el mayor productor de cobre del mundo. Sin embargo, ¿cierto?, Chile tiene este enfoque asociado principalmente al cobre, lo que por un lado, ¿cierto?, nos vuelve vulnerables y dependientes de este recurso que es el principal. Además, ¿cierto?, esto se complementa de cierta forma con la mirada extractivista con la que hoy día se trabaja. Pero hoy no vamos a hablar de cobre, vamos a referirnos, ¿cierto?, al cobalto. El cobalto logró una enorme demanda durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, durante la posguerra, paulatinamente la demanda fue cesando,
Por lo tanto, las faenas productivas, las cobalteras que existían en ese momento, fueron quedando, ¿cierto?, cada vez más atrás, fueron quedando en el olvido. Hasta hoy, ¿cierto?, cuando los inversionistas vuelven a poner los ojos en las minas abandonadas debido a la demanda actual de este metal, que va de la mano, ¿cierto?, junto al litio. Muchas veces cuando se habla de cobalto también se junta esto con la demanda del litio, como lo vamos a ver un poco más adelante. Además, se han realizado prospecciones a lo largo de la cuarta región en los últimos 2 años y siguen esta tendencia que les mostraba recién, una tendencia norte-sur asociada a esta franja ferrífera. Y se han encontrado cantidades potencialmente explotables de este elemento. Sin embargo, no tendría características de gran minería, pero sí de mediana y pequeña minería. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de la actualidad de este elemento. Volviendo un poco al pasado, ¿cierto? En cuanto a la producción de cobalto, esta terminó con el cierre de la mina La Cobaltera en el distrito de San Juan. El distrito de San Juan, que es el que les voy a presentar a continuación, está ubicado en la provincia, me disculpan aquí, que se me pasó, ahora sí, está ubicado en la provincia de Copiapó, en la tercera región de Atacama. La mineralización de este lugar, de este sector, ocurre, como les había mencionado al principio de la exposición, principalmente como cobaltita, en vetas, en mantos menores e incluso se estimaban leyes de hasta el 1.6%. La ocurrencia cobaltífera de mayor importancia se encontraba asociada a este distrito para ese entonces. Se identificaron a lo menos 39 minas. De estas 39 minas que existían en el distrito de San Juan, 15 eran de cobre cobalto. De estas 15, 6 se reconocían como cobalteras históricas principales. El resto, es decir, las 24 que nos van quedando, corresponden a minas de cobre. Pero como les mencionaba, ¿cierto? También al principio, en cuanto a la geología de esto, vamos a encontrar el cobalto muchas veces asociado también al cobre. Por lo tanto, estas minas presentan anomalías de cobalto, aunque de menor concentración. Estas, dentro de lo que es el distrito de San Juan, se distribuyen en 3 bloques, donde el bloque central es el que tiene la gran parte de esta mineralización en cuanto a la zona, en cuanto al distrito, y se encuentra limitado en sus extremos por donde existe mineralización de cobre y de cobre-oro. Por lo tanto, todo va concentrado en un sector y se limita cuando aparecen estos nuevos minerales. Dentro de, y ya viendo como un aspecto más geológico del distrito de San Juan, en este lugar la roca caja corresponde al complejo metamórfico de edad paleozoica que está constituido por cuarcitas, filitas y micaesquistos. Además, en este sector también se reconoce un macizo rocoso de composición granodiorítica a tonalítica perteneciente al complejo plutónico infiernillo de edad cretácica. La mineralización, además, se emplaza, como les mencionaba recién, ¿cierto?, en vetas, pero en vetas cortadas por fallas de cobalto discontinuas con potencias de entre 2 hasta 30 metros. Además, encontramos minerales como cobaltita con cuarzo, turmalina, calcopirita y pirita. Y en la zona primaria de alteración es posible identificar eritrina, asbolana y heterogenita, como se observa aquí en estas 3 imágenes. Continuando con el segundo yacimiento importante, histórico importante, nos encontramos con el yacimiento de Tambillos. Tambillos se localiza en la comuna de Andacollo, aproximadamente 33 kilómetros al sur de la ciudad de La Serena. Está también en el dominio metalogenético,
pero uno muy importante, ¿cierto?, que es el dominio metalogenético Arqueros. Los depósitos de este distrito incluyen vetas del tipo IOCG, yacimientos, ¿cierto?, que tienen hierro, cobre y oro, que se alojan tanto en rocas intrusivas del Cretácico inferior y cuerpos y pavizales del Cretácico superior temprano. La totalidad de las rocas y de los depósitos en este sector en particular se distribuyen al oeste del llamado sistema de fallas Romeral. Entonces, aquí lo que hubo fue un intenso metamorfismo de contacto asociado al emplazamiento de grandes cuerpos intrusivos que se ubican en la zona central de este yacimiento. De acá, dos minas son las más conocidas, por un lado el Buitre y por el otro Mitillas. El Buitre fue el que tuvo mayor desarrollo en cuanto a la explotación de cobalto y se estimaba que en esa época la ley media estaba en torno al 1%, mientras que los que era considerado como desmonte tenía una ley del 0.5%. Lo que hace que actualmente sea interesante y tenga un alto potencial el hecho de ir hacia estos desmontes y también hacia los relaves a recuperar contenidos de cobalto. Y por último, pero no menos importante, ¿cierto?, es este tercer distrito, que es el distrito Merceditas. Ahora, era el más pequeño, sí, pero aún así fue un importante productor de cobalto hasta 1944, casi llegando al cierre, ¿cierto?, de las cobalteras. Esta se encuentra en la localidad del Volcán, en lo que es el Cajón del Maipo, en la región metropolitana. Es propiedad minera de Enami y además, ¿cierto?, está totalmente cerrado desde el siglo pasado. Ya se cerró y no se volvió a abrir, no se han realizado más trabajos. Sin embargo, este distrito, esta zona, es bastante, o sea, tiene bastante potencial, porque no solamente contiene cobalto, sino que se trata de un área polimetálica, un área que contiene fierro, contiene cobre, contiene oro, además del cobalto. Para ese entonces, se estimaban leyes de entre un 0,5 a un 0,7 de cobalto como promedio. Sin embargo, las leyes máximas datadas para el distrito Merceditas eran de hasta un 2.5% de cobalto. Ese es más o menos el contexto histórico de las cobalteras acá en nuestro país. Ahora nos vamos, ¿cierto?, al presente, a la situación actual de este mineral. El cobalto es producido por lo general como un subproducto de la minería del cobre o también de la minería del níquel. Generalmente se recupera luego del procesamiento de los sulfuros o incluso de los óxidos de cobre-cobalto y de los sulfuros de níquel o incluso de yacimientos de lateritas. Cuando el contenido de cobre-cobalto es relativamente alto, se utiliza un circuito solo de este elemento para poder separarlo a través de flotación de lo que es el concentrado de cobre. Cuando el contenido no es tan alto, sino que es más bien bajo, no es lo suficientemente rico para contener un circuito propio, lo que se hace es recuperar el cobalto durante el proceso de fundición, ya sea de la escoria de los hornos o de los barros de refino electrolítico en el procesamiento del níquel. Los depósitos de cobre y cobalto son la fuente más importante de este elemento en el mundo, siendo, ¿cierto?, los depósitos de la República del Congo, como bien se ve en este gráfico, los de mayor importancia, ya que poseen más del 50% de la producción del cobalto mundial. Incluso para 2019 y 2020, la producción de cobalto llegó hasta el 70%. Y mucho más atrás vienen otros países como lo son Rusia, Australia, Filipinas, Canadá y Cuba. Como podemos ver en el gráfico, ¿cierto?, hacia afuera, en lo que es el círculo externo, vemos que las principales reservas son de la República del Congo.
Y también, ¿cierto? Hacia adentro lo que se ve es la producción para 2019. Claramente dominada también por la República del Congo, seguida por Rusia y Australia. Sin embargo, las estimaciones que hayan de este elemento no necesariamente son un indicador de rentabilidad, porque en verdad bueno, ahora vamos a ver qué pasa específicamente con la República del Congo, que es como lo más importante en cuanto a lo que son los riesgos e incertidumbres para este elemento. Según las estimaciones del United States Geological Survey, Australia para 2019 fue el tercer mayor productor de cobalto en el mundo, con 1.2 millones de toneladas. Actualmente tiene las segundas mayores reservas de cobalto, por lo tanto, esto convierte a que el país, ¿cierto?, esté equipado para poder sostener el crecimiento de la producción no solo a corto plazo, sino que también dentro del largo plazo. La cantidad de recursos que se estiman en el mundo en cuanto a cobalto son de 150 millones de toneladas. Sin embargo, el 75% lo encontramos en la parte marina, mientras que solo un 25% lo encontramos en depósitos terrestres. Como les comentaba recién, la República Democrática del Congo representó más del 70% de toda la producción mundial de cobalto en 2019, con un total de unas 100.000 toneladas, acorde a los datos entregados por el World Energy Trade. La provincia de Katanga es la región más productiva que alberga algunas de las mayores minas de cobalto en el mundo, entre ellas las más reconocidas, Mutanda, Kamoto, Etoile y Ruachi. Además, se estima que la minería a pequeña escala representa entre un 15 y un 30% de toda la producción de cobalto en la República del Congo. El problema entonces, como les decía aquí, es específicamente, porque la minería a pequeña escala es una minería que genera problemas principalmente éticos, problemas de seguridad, problemas también medioambientales. Por lo tanto, dentro de las investigaciones que se han realizado, dentro de bueno, no solo los documentales, sino que dentro de las investigaciones, principalmente, se han dado varios ejemplos de las condiciones de trabajo peligrosas. No solamente trabajan adultos, sino que también trabajan niños, mujeres embarazadas. Por lo tanto, se genera un abuso de los derechos humanos. Hay abusos en cuanto al trabajo infantil. Entonces, ha llevado a que las grandes empresas que dependen de este suministro país, a que pongan en marcha iniciativas destinadas, ¿cierto?, a que las políticas éticas sean más estrictas. Por ejemplo, hacia 2020, Sony y Apple declararon que no iban a seguir comprando más mineral hasta que pudiera regularizarse todo lo que estaba pasando. Sin embargo, se han visto obligados a la vez a buscar más yacimientos en otros lugares para su explotación, ¿cierto? Claramente no son los encargados de ponerle fin a esta situación, pero aquí generamos, ¿cierto?, esta especie de conflicto, ¿cierto? No solo de conflicto ético, de conflicto en verdad medioambiental, de conflicto social, de una serie de aspectos que hacen, ¿cierto? Y aquí volviendo a lo que estábamos respecto al cobalto, hace que haya una incertidumbre respecto a dónde vamos a encontrar este mineral en los próximos años, o si van a mejorar, ¿cierto?, las condiciones laborales en África. En el tercer lugar, en el tercer puesto, estaba Australia. Australia, durante la primera mitad del 2020, pese a la pandemia por COVID-19, la mina de níquel cobalto Murrin de Glencore experimentó un crecimiento de un 14% en la producción de cobalto. Por lo tanto, ¿cierto?, Australia va a la vanguardia
quiere ser, ¿cierto?, potencia, una mucho mejor potencia respecto a la producción de cobalto. Además, tienen actualmente, para el año 2020, así que un poquito atrasado ese actual, 68 proyectos de cobalto detallados en una lista específica que se llama Lista de Proyectos de Minerales Críticos para el 2020. Entonces tienen todos estos proyectos que proporcionan una vía para la exploración y para el desarrollo futuro en cuanto a las necesidades que se estiman para el consumo de cobalto. Ahora bien, el segundo lugar lo tiene Rusia. Rusia en 2019 produjo 6.100 toneladas de cobalto, alrededor del 4% de la cuota mundial. Uno puede pensarlo, claro, 4% no suena tanto, pero si vemos que el Congo tiene un 70%, igual nos queda mucho por donde distribuir el resto de la cuota de cobalto. La actividad minera del país cuenta con reservas estimadas de 250.000 toneladas de cobalto en la zona de la República de Altái. Además, esta región no solo tiene un gran yacimiento, sino que a través de distintas prospecciones y exploraciones dieron cuenta que cerca del yacimiento de Caracol, que es el más importante para ellos, habían operaciones o habían zonas denominadas zonas hermanas, donde habían al menos 4 yacimientos alrededor de este con potencial de cobalto. Además de los datos obtenidos, Rusia quiere aumentar aún más su capacidad de producción de cobalto. Quiere estar ahí peleando con Australia. Y ha explorado no solamente en lo que es los depósitos continentales, sino que hablar de minería de aguas profundas para recuperar los depósitos de cobalto en el Océano Pacífico Occidental. Ya están invirtiendo en tecnologías, así que esperemos que esto funcione a futuro. Y Chile, si bien no está en las estadísticas, ¿cierto?, hay que considerar que acá no se produce de manera industrial y tampoco se exporta. Sin embargo, durante 2018, Corfo solicita generar una investigación respecto a este mineral crítico y se desprende que puede ser extraído como producto primario, como subproducto o también recuperarse desde relaves. Acá, al contrario de las otras, ¿cierto?, que tienen mega yacimientos como lo es el Congo o grandes yacimientos como Australia, como Rusia, acá el fuerte vendría a estar también en lo que son los relaves, porque actualmente, ¿cierto?, el cobalto es dejado de lado. El desafío acá, ¿cierto?, es que si vamos a tratar de recuperar este cobalto, necesitamos que haya un buen estudio a nivel metalúrgico. ¿Para qué? Para que podamos acceder a recuperar la mayor cantidad posible de este elemento. Y también se sabe, ¿cierto?, que este cobalto tiene afinidad por cobre, arsénico y hierro, basado en toda esta metalogénesis chilena que les mostré al principio. Por lo tanto, todos los depósitos de cobre y depósitos de hierro podrían presentar un potencial para el futuro. Podrían tener un potencial, ¿cierto?, para extraer sulfuros de cobalto, arseniuros también. Y la idea, ¿cierto?, es seguir generando investigación respecto a la recuperación de cobalto dentro de lo que son los relaves mineros. Enfocarse principalmente a los yacimientos de tipo IOCG, seguido por los yacimientos IOA y ya en tercer lugar a lo que son los depósitos de pórfido cuprífero. Ese es como el panorama actual. Ahora ya yéndonos hacia las perspectivas futuras de este mineral crítico, hay que pensar que debido a que mayoritariamente el cobalto es producido como subproducto de la explotación de cobre y níquel, el mercado va a estar asociado, ¿cierto?, a función
a estos dos. Por lo tanto, la oferta va a determinar la cantidad de demanda que haya tanto de cobre y de níquel. Van a ir siempre de la mano. Ahora ya, yéndonos a lo que son los usos principales, por lo general se habla de que el cobalto se utiliza para las baterías y para la electromovilidad. Pero también hay otros sectores claves para este elemento. Uno de ellos es la industria aeroespacial. La industria aeroespacial, ¿cierto? Requiere de aleaciones con cobalto. ¿Por qué? Para generar turbinas confiables, para generar turbinas que sean resistentes. Entonces se generan aleaciones con cobalto para aplicarlas en esta industria. Luego, ¿cierto? Otro ejemplo vendrían a ser los dispositivos dentales. ¿Por qué? Porque lo que hace el cobalto también es conferirle biocompatibilidad a los elementos que se utilizan en esta industria. Ahora, también se emplea en la preparación de aleaciones magnéticas para imanes de nueva generación. Y por último, el cobalto en lo que son las baterías recargables. ¿Por qué? Porque las baterías sabemos, ¿cierto?, que constan básicamente de dos polos, de dos electrodos, que sostienen cargas opuestas, un ánodo, ¿cierto?, y un cátodo. El ánodo la mayoría de las veces está hecho de grafito y el cátodo está hecho en base a cobalto, a níquel o a manganeso. El hecho de que el cobalto se utilice como cátodo es esencial para que estas baterías recargables tengan una mayor vida útil, una vida útil mucho más larga. Inicialmente, las baterías que salieron, las baterías de iones litio, que no utilizaban el cátodo de cobalto, producían un sobrecalentamiento, ¿cierto?, que conllevaba un riesgo de incendio. Entonces, en el momento en que se decide incluir cobalto en el cátodo, se evita que esto se sobrecaliente. Entonces, aquí volvemos a lo que les mencionaba adelante, de que el mercado del litio también va muy de la mano del mercado del cobalto. Ahora sí, a lo que muchos quieren llegar, ¿cierto?, es que el cobalto se ha convertido en un elemento clave. ¿Para qué? Para el futuro de las baterías del coche eléctrico. Los expertos dicen que un 75% de las baterías van a utilizar cobalto. ¿Para qué? Para lo que les había mencionado recién, ¿cierto? Para alargar la autonomía. Aunque, ¿qué juega en contra aquí? Nuevamente, la producción intermitente. Ahora, esta intermitencia hace que se genere un plan B respecto a la necesidad o no del cobalto. ¿Cuáles podrían ser los sustitutos de este elemento? Existen proyectos de investigación que todavía están en pañales, están recién comenzando. La idea sería sustituir completamente el cobalto por baterías de litio-azufre, de calcio, de sodio o incluso de grafeno. Pero como les decía, ¿cierto?, todavía se está estudiando, todavía se está planteando. Respecto a la producción mundial de cobalto, esta va a seguir dependiendo, al menos dentro del corto plazo, de los precios del cobre y también de los precios del níquel. Porque no podemos pretender, ¿cierto?, que los productores simplemente operen a pérdida para obtener una cantidad pequeña de cobalto como subproducto, independiente del alto precio. Entonces, hasta ahora van muy relacionados entre sí en cuanto a su oferta, en cuanto a su demanda, en cuanto a su valor. Hasta el momento, entonces, se sigue buscando una alternativa, una tecnología alternativa a lo que es el almacenamiento como tal de energía, que no sean las baterías. Y también el uso de cobalto como cátodo solamente se ha descubierto, ¿cierto?, que puede ser mejorado por el oro y la plata. Sin embargo, estos no son económicamente viables. Entonces, el hecho de que los sustitutos del cobalto no puedan proporcionar una productividad equivalente hace que la demanda de este metal sea bastante inelástica. Entonces, tenemos un escenario de precios altos. Se estima también que la demanda del litio
aumentará desde las 700.000 toneladas métricas actuales hasta más de 10 millones de toneladas métricas para 2030. Y se estima, ¿cierto?, que estas previsiones, esta demanda vaya, pero de la mano con el cobalto, tal y como se ve aquí en este gráfico. Y ahora, como para dar un dato asociado, ¿cierto?, lo que me recuerda mucho a lo que sucedió estos días con la botella de Coca-Cola y las bajas en el mercado, ¿cierto? Cuando, bueno, me imagino que lo vieron en las noticias por ahí. Pero aquí tenemos a un grande, tenemos a Tesla. Tesla está negociando no utilizar las clásicas baterías con cobalto, sino que están negociando para poder cambiar esta tecnología debido a la incertidumbre del mercado. Entonces, está tratando de buscar unas tecnologías con baterías que reemplacen a la clásica níquel, cobalto, aluminio y que utilicen otros elementos como azufre, por ejemplo, que son lo clásico que utilizan para sus coches eléctricos. Sin embargo, ¿cierto?, aún están ahí en veremos, están buscando estas alternativas. ¿Y qué va a pasar? Que ellos como productores de los autos eléctricos, al sustituir el uso del cobalto por tecnologías que son más baratas, más sencillas de empaquetar, con minerales que no tienen incertidumbre, lograría, ¿cierto?, además reducir el coste de producción de los autos y también generar una autonomía idéntica a lo que ofrecen estas baterías clásicas, estas baterías de níquel, cobalto, aluminio. Por lo tanto, podría cambiar todo este panorama de proyección de la demanda del cobalto si es que Tesla, ¿cierto?, decide manejarse con estas nuevas baterías de fósforo y azufre. Pero eso lo dejo aquí para pensarlo. Finalmente, y ya llegando a las conclusiones, nos vamos a que el panorama mundial hasta ahora se ve positivo, esperando, ¿cierto?, que mejoren las condiciones laborales en la República del Congo y que se estabilice a la vez el precio en el mercado, siguiendo esta alza presupuestada, siempre y cuando, insisto, se logre llegar a acuerdo a las condiciones laborales existentes en África. También esperamos, ¿cierto?, que Rusia logre óptimos resultados en sus estudios, en sus avances de la minería submarina y que también apunten hacia la sustentabilidad con el medio ambiente. Y por último, ya para cerrar, esperemos también que en el caso de Chile, como menciona Tonglen en el informe que realizan para Corfo, que este potencial que tiene toda la franja ferrífera, no solo para la región de Atacama, sino que también para la región de Coquimbo, sea, ¿cierto?, de interés para los inversores y podamos aprovechar este potencial no solo como subproducto de cobalto, sino que también para poder obtenerlo desde los relaves existentes. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiare, por tu exposición. Estuvo muy interesante este recuento histórico, geológico que nos hiciste sobre los depósitos. También nos mostraste las problemáticas socioambientales que se están viviendo, ¿no? Las cuales hay que tomarlas muy en cuenta para poder dar una solución adecuada y que esta industria del cobalto continúe creciendo. No vemos que tiene un gran potencial, pues en los usos que nos mostraste estaba relacionado con industrias bastante importantes. Esperamos que este mercado continúe creciendo, siempre teniendo en cuenta todas las cuestiones que nos mencionaste para que se pueda llevar de una forma adecuada. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay un par de preguntas, Tiare. Nos preguntan si podríamos decir que el cobalto, además de ser un elemento estratégico, contribuye al desarrollo de una minería sustentable. Por supuesto, cada vez estamos avanzando mucho más en cuanto a la sustentabilidad en minería,
esperamos este equilibrio del que yo al menos siempre le hablo a mis estudiantes. Siempre se puede lograr este equilibrio, pese a que estamos un poco atrasados en cuanto a tecnologías, pero se va apuntando a que siempre haya una sustentabilidad en cuanto a la extracción de los diferentes minerales. Correcto, eso es lo importante, siempre apuntar hacia el equilibrio. Otra pregunta nos menciona, ¿podemos considerar que el cobalto no es un mineral viablemente extraíble en Chile? Aquí está un poco confuso, ¿ah? Pero el cobalto sí es un mineral viablemente, tiene potencial no solo, como les decía, en la parte de los relaves, no solo como subproducto, sino que también tenemos que buscar nuevamente qué puede quedar más allá de estas cobalteras históricas. Hay un colega geólogo también de apellido Astudillo. Él ha realizado algunas exploraciones y prospecciones a lo largo de esta franja y ha encontrado pequeñas minerías, ¿cierto? Pequeñas mineras, pequeños piques y algunas minas que siguen esta misma tendencia, siguen esta misma franja. Por lo tanto, acá lo importante es hacer la inversión asociada a la prospección y a la exploración de este mineral. Gracias por tu respuesta, Tiare. Nos preguntan también que si al ser tan inestables los precios y los inversores están buscando otras estrategias para reemplazar su uso, ¿existe alguna alternativa para dar otro uso al cobalto? La verdad que acá, dentro del uso del cobalto, les mencionaba quise salir un poquito más de la electromovilidad y presentarles, ¿cierto?, lo que era la industria aeroespacial, también en lo que es la industria de generación de algunos otros elementos, baterías, ¿cierto? Ahora, que existan otros más, asumo que sí, la tecnología está avanzando, pero a pasos agigantados. Entonces, en cuanto a su uso, se están buscando otras estrategias, se está buscando trabajar con azufre, con grafeno, pero mientras tanto, como decimos acá, ¿cierto? Es lo que hay, es en lo que se utiliza. Exactamente, Tiare. Otra pregunta nos dice, en función del tamaño de los yacimientos de cobalto, ¿la minería de este elemento solo sería a mediana y pequeña escala? Sí, nunca podríamos compararnos con la República del Congo, con Rusia, con Australia, porque hay muchos pocos, ¿ya? Pero aún así estos muchos pocos se concentran en la tercera y cuarta, a menos que hayan, ¿cierto?, que sigan esta tendencia, como les mencionaba, si seguimos haciendo análisis hasta lo que es el Cajón del Maipo en Santiago e incluso a la séptima región del Maule. Pero esas partes aún siguen muy inexploradas en cuanto a Ya. potencial. Mm. Y además, y en función de las características geológicas de la roca que hospeda el cobalto, ¿cuáles serían los nuevos desafíos para las operaciones mineras, por ejemplo, en perforación y voladura? Bueno, la verdad que no sería como un nuevo desafío, porque estaríamos trabajando bajo la teoría de que es algo que ya se extrajo en el pasado. Tenemos que apuntar a que estas operaciones vayan de la mano con las condiciones ambientales, con mantener una sustentabilidad. Porque si bien antes se extraía, como le mencionaba, sacamos lo que tiene alta ley y lo dejamos. Trabajamos, generamos relave y lo dejamos, no había una legislación. Actualmente, cierto, sí la hay. O sea, tenemos que trabajar, insisto, siempre a este desafío de ser cada vez mucho más sustentable y de generar una minería que vaya de la mano también con el aspecto social. No ir hacia el pasado, sino que siempre en vistas del futuro. Así es, Tiare. Bueno, con esto finalizamos la intervención. Tal vez te gustaría dar unas palabras de despedida. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por esta plataforma que es bastante interesante, por darla a conocer. Han generado hasta ahora un excelente trabajo. Los felicito a todos y a todas las que conforman este equipo. Están excelentemente coordinados, así que me quito el sombrero ante ustedes y repito, muchas gracias por esta invitación y que estos días ya que quedan sean igual de buenos que el primero. Gracias, Tiare, también a ti por tu excelente exposición.
Invitamos a los participantes a la siguiente exposición. El link de la misma ya fue enviado a sus correos, así que los esperamos. Que tengan una buena